¿Sabías que el simple acto de poner el rosario debajo de la almohada todas las noches puede cambiar tu vida espiritual de manera profunda? Así es. El Padre Pío, uno de los santos más venerados del catolicismo, recomendaba esta práctica con una convicción inquebrantable. El rosario, además de ser una oración poderosa, se convierte en un escudo invisible cuando se coloca bajo la almohada, ofreciendo una protección divina mientras duermes. Pero, ¿por qué exactamente esta práctica tiene tanto poder? En este vídeo, vamos a explorar 5 razones espirituales para que adoptes el rosario como un compañero fiel en tus noches de descanso y cómo esto puede fortalecer tu fe, traer serenidad e incluso proteger tu alma. ¿Estás listo para transformar tus noches? Sigue viendo para descubrir cómo una simple oración puede tener un impacto profundo en tu vida. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa poner el rosario bajo la almohada antes de dormir? Para muchos cristianos, esta práctica no es solo un gesto simbólico, sino un recordatorio poderoso de la presencia constante de Dios en sus vidas. La oración del rosario, especialmente en este momento de descanso, trae una sensación de protección espiritual que va más allá de lo físico. Es como si, al acostarse, la persona estuviera literalmente entregándose a los cuidados divinos, permitiendo que la intercesión de María cubra sus sueños y su mente con paz. Este simple gesto, pero profundo, funciona como un vínculo entre el fiel y lo divino. Al sostener el rosario, o incluso al dejarlo cerca, la persona hace una oración silenciosa, conectándose con el cielo de una forma única. La presencia de María, la Madre de Jesucristo, como intercesora, ofrece una sensación de seguridad incomparable. Para muchos, ella es vista como la madre que cuida el descanso de sus hijos, alejando las preocupaciones diarias, ofreciendo un refugio espiritual en el momento más vulnerable del día, el sueño. Con el rosario bajo la almohada, el alma encuentra descanso. El ruido del mundo exterior disminuye, y el corazón encuentra consuelo. Esto se traduce en una paz que va más allá de lo que los ojos pueden ver, pero que, cuando se experimenta, trae una serenidad nocturna capaz de transformar la vida espiritual. La pregunta es, ¿cómo esta práctica simple, pero profundamente espiritual, puede impactar tu fe y tu conexión con el Evangelio? ¿Has pensado en intentarlo? Cuando hablamos del rosario, no nos referimos solo a una secuencia de oraciones, sino a una poderosa herramienta de meditación y cercanía con Dios. Cada oración, cada Ave María y Padre Nuestro, es como un peldaño que nos eleva del terreno de la vida cotidiana al reino celestial. Al rezar el rosario, el cristiano entra en un espacio de contemplación donde, de forma silenciosa y profunda, reflexiona sobre los misterios de Cristo. Es, sin duda, una invitación a la introspección espiritual, capaz de conectarnos con la historia de la salvación de una manera inmersiva. En este momento de oración, el rosario nos ayuda a recordar los pasajes más significativos de la Biblia y la vida de Jesucristo. No se trata solo de repetir palabras, sino de reflexionar y meditar sobre el Evangelio, trayendo a la mente escenas poderosas como la crucifixión, la resurrección y los milagros de Cristo. El rosario, por lo tanto, sirve como un puente entre el cielo y la tierra, permitiendo que, al rezar, podamos experimentar una proximidad divina. Esta práctica, a menudo descuidada, es una invitación a detenerse y concentrarse en lo que realmente importa, la fe. Para los jóvenes cristianos y para cualquier persona en busca de un fortalecimiento espiritual, el rosario puede ser el momento de conexión más directo con el Señor. Nos enseña a detenernos y reflexionar, a buscar un momento de serenidad para adorar y alabar a Dios, conectando nuestro corazón con el corazón divino. Como nos enseña el Evangelio, la oración es una forma de acercarnos al Padre. Entonces, ¿qué puede enseñarte el rosario sobre tu relación con Dios? Incorporar el rosario en la rutina diaria puede ser una manera simple, pero transformadora, de fortalecer la vida espiritual. En medio del torbellino de la vida cotidiana, con sus desafíos, tareas y preocupaciones, el rosario se presenta como un momento de pausa y reflexión, una oportunidad para reconectarse con la esencia de la fe. Al hacer del rosario una práctica regular, el cristiano no solo se acerca más a Dios, sino que también encuentra serenidad en medio de las tormentas de la vida diaria.
El impacto de esto es inmediato: una mente más enfocada, un corazón más tranquilo y una fe más fortalecida. Esta práctica espiritual, aparentemente simple, tiene el poder de transformar nuestra perspectiva. Por ejemplo, al comenzar el día con el rosario, el cristiano recuerda los misterios de Cristo y la importancia de vivir según los enseñamientos bíblicos. A través de esta oración devocional, recuerda que cada día es una oportunidad para crecer en la fe, hacer el bien y acercarse al Señor. Al incorporar el rosario en el día a día, los cristianos se dan cuenta de que la verdadera paz no viene de las circunstancias externas, sino de la conexión con la espiritualidad que este momento proporciona. ¿Cómo puedes incluir el rosario en tu rutina? Puedes comenzar simplemente reservando algunos minutos por la mañana o por la noche, mientras te preparas para el descanso, o incluso a lo largo del día, durante los descansos. La clave está en la regularidad. Este simple gesto de oración diaria va más allá de lo que los ojos pueden ver, ofrece una fuerza interior que nos guía en nuestro caminar de fe y espiritualidad. Entonces, ¿qué tal probar y sentir el poder del rosario en tu vida diaria? Muchas personas no lo saben, pero el rosario bajo la almohada se describe a menudo como un escudo invisible, una protección espiritual que nos resguarda durante el sueño. A medida que el día llega a su fin y la mente se prepara para el descanso, el rosario ofrece una capa de serenidad, apartando las preocupaciones y los miedos que, a menudo, surgen cuando estamos solos con nuestros pensamientos. Este gesto simple, pero lleno de fe, proporciona un sentido de seguridad que proviene de saber que María, nuestra intercesora, está presente, cuidando de nosotros. Es una forma de pedir por la paz de la noche y por la protección divina, alejando las sombras y los peligros que puedan acecharnos. Al practicar esta devoción, el cristiano no solo busca una buena noche de sueño, sino que también está confiando en un poder superior. La oración con el rosario, especialmente en este momento de vulnerabilidad, se convierte en un vínculo entre el ser humano y lo divino, una barrera espiritual contra las dificultades y ansiedades que surgen por la noche. Muchos fieles relatan una sensación de tranquilidad y paz profunda al dejar el rosario cerca de sí antes de dormir. No es solo un acto de fe, sino un compromiso con la protección divina en todos los aspectos de la vida, incluso en las horas más silenciosas y solitarias. El rosario, como un arma espiritual, tiene un poder transformador. Al rendirse a la protección de María, los cristianos experimentan una serenidad que se traduce en noches más tranquilas y una fe renovada. Imagina que cada vez que colocas el rosario bajo la almohada, estás invocando el poder divino para alejar los temores y garantizar un descanso restaurador. ¿Has pensado en incluir esta práctica como un ritual de paz antes de dormir? La Virgen María, Madre de Jesucristo, es considerada por muchos cristianos como una intercesora poderosa, una madre espiritual que siempre está atenta a las necesidades de sus hijos. Al poner el rosario bajo la almohada, muchos creen que están invocando la protección maternal de María, que cuida de nosotros de manera amorosa y protectora. Este gesto no es solo un símbolo de fe, sino una forma práctica de buscar la ayuda de la Madre Celestial, confiándole las preocupaciones, los miedos y los desafíos del día que pasó. María, con su bondad infinita, nos ofrece la paz de saber que estamos siendo cuidados por ella mientras dormimos. La intercesión de María va más allá de ser una simple oración, es un medio para sentir la presencia de nuestra Madre Espiritual a nuestro lado, guiándonos y apoyándonos. Cuando colocamos el rosario bajo la almohada, es como si estuviéramos abriendo nuestro corazón a ella, permitiendo que su presencia nos traiga tranquilidad. Este acto, simple y profundamente significativo, recuerda a los fieles que no están solos, que María está intercediendo por nosotros ante su Hijo, Jesucristo, para darnos protección y bendiciones. Es un recordatorio constante de que tenemos una Madre amorosa y atenta que nunca nos abandona. Esta práctica, que puede parecer pequeña, tiene un impacto profundo en la vida espiritual de quien la adopta. La sensación de ser envuelto por la protección de María trae una paz inquebrantable, algo que va más allá de las palabras. Para aquellos que se entregan a la intercesión de María, el rosario se convierte en algo más que un objeto de oración, se convierte en un canal de confianza y fe. ¿Has pensado en entregarte a la protección de María todas las noches, permitiendo que ella interceda por ti?
El rosario, como una de las prácticas devocionales más poderosas de la Iglesia Católica, tiene un origen rico y profundo que se remonta al siglo XIII. Su historia comienza con Santo Domingo de Guzmán, un monje español que, inspirado por una visión de la Virgen María, introdujo el rosario como una herramienta para la oración y la meditación. Santo Domingo creía que el rosario era un arma espiritual eficaz contra las herejías que se estaban extendiendo por Europa en ese entonces, ayudando a los fieles a fortalecer su fe y conectarse con la espiritualidad cristiana. Desde entonces, el rosario se ha expandido por todo el mundo, convirtiéndose en uno de los pilares de la oración cristiana, practicado por millones de personas todos los días. La devoción al rosario fue creciendo y refinándose a lo largo de los siglos. En 1214, la Virgen María se apareció a Santo Domingo y le reveló el poder de la oración del rosario, ofreciéndole un arma espiritual para combatir las fuerzas del mal. Con el paso de los años, el rosario se convirtió en una tradición profundamente arraigada en la vida de la Iglesia, siendo promovido por diversos papas y santos. Su importancia fue consolidada por el Papa Pío V en el siglo XVI, quien lo instituyó oficialmente como una práctica devocional esencial para todos los católicos. Esta práctica, que inicialmente tuvo una función de combate espiritual, hoy se ha convertido en un signo de fe, devoción y meditación constante. El rosario no es solo una tradición, sino un medio eficaz para profundizar en la espiritualidad. Su historia está marcada por testimonios de fe, de santos y fieles que, a lo largo de los siglos, han usado el rosario para conectarse con Dios, meditar sobre la vida de Cristo e interceder por sus intenciones. Cada oración es una parte de este legado espiritual, un vínculo con los que vinieron antes de nosotros y con aquellos que vendrán después. Con esto, la tradición del rosario sigue fortaleciendo la fe de generaciones, conectando a los cristianos con el pasado, el presente y el futuro de la Iglesia. ¿Qué tal mirar al rosario no solo como una práctica de oración, sino como un testimonio de fe que atraviesa generaciones? A lo largo de los siglos, grandes papas y santos han demostrado la importancia del rosario en la vida espiritual y en la lucha contra las fuerzas del mal. Un ejemplo notable es el Papa San Juan Pablo II, quien siempre alentó a los fieles a dedicarse a esta práctica de oración. Él creía profundamente en el poder del rosario, especialmente como un medio de meditación sobre los misterios de Cristo y una forma de intercesión para la humanidad. En su apostolado, enfatizó la necesidad de rezar el rosario todos los días, no solo para buscar paz interior, sino también para fortalecer la Iglesia y promover la paz en el mundo. Otro gran ejemplo de devoción al rosario fue Santa Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a ayudar a los más pobres y necesitados, siempre con el rosario en las manos. Ella consideraba la oración del rosario como una de las formas más poderosas de expresar su confianza en Dios y su devoción a la Virgen María. Para ella, el rosario no era solo una oración repetitiva, sino una conversación íntima con María, donde pedía orientación e intercesión para sus acciones. Esta práctica transformadora de Santa Teresa sigue inspirando a millones de personas alrededor del mundo, mostrando cómo el rosario puede ser una herramienta de fe práctica en el día a día. San Padre Pío, conocido por su profunda santidad y dones espirituales, también fue un gran defensor del rosario. Él veía la oración del rosario como un verdadero arma espiritual contra el mal, y no era raro verlo con el rosario en las manos, incluso en momentos de gran sufrimiento o dificultad. Para el Padre Pío, el rosario era la clave para superar las tentaciones y adversidades de la vida, proporcionando la paz y la confianza necesarias para enfrentar los desafíos espirituales y materiales. Con estos ejemplos de santos y papas, podemos ver cómo el rosario es mucho más que una simple oración, es una verdadera fortaleza espiritual, ayudando a los cristianos a mantener su fe firme, incluso en los momentos más difíciles. Los misterios del rosario son uno de los aspectos más profundos y espiritualmente enriquecedores de esta práctica devocional. Se dividen en 4 conjuntos: los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos, cada uno con su propio enfoque de reflexión y oración. Cada misterio es una oportunidad para que los fieles se concentren en momentos clave de la vida de Jesucristo y de María, que son esenciales para el cristianismo. Al meditar sobre estos misterios, el cristiano no solo revive los principales eventos de la salvación,
sino que también aplica estas verdades espirituales a su vida cotidiana. Son momentos de introspección, aprendizaje y transformación, donde el cristiano se acerca aún más a Dios y se fortalece en la fe. Los misterios gozosos, que incluyen la Anunciación, la visitación y el nacimiento de Jesús, son momentos de alegría, luz y esperanza. Nos recuerdan la encarnación de Cristo, la presencia de María en nuestra vida y la grandeza de Dios en su humildad. Ya los misterios dolorosos, como la agonía en el huerto y la crucifixión, nos invitan a reflexionar sobre el sufrimiento de Cristo y la importancia del dolor redentor. La oración de estos misterios nos acerca a una comprensión más profunda del sacrificio de Jesús, ayudándonos a aplicar ese aprendizaje en nuestras propias luchas y dificultades. Por su parte, los misterios gloriosos celebran la resurrección, la ascensión y la glorificación de María. Son un recordatorio del triunfo final de Cristo y de la esperanza que tenemos en su promesa de vida eterna. Y, finalmente, los misterios luminosos, introducidos por San Juan Pablo II, traen la luz de la revelación de Cristo en momentos significativos de su vida pública, como el bautismo en el Jordán y la última cena. Cada misterio, con su significado único, tiene el poder de iluminar la mente y el corazón, proporcionando un viaje espiritual más rico y profundo para quien dedica su tiempo y su fe a esta práctica. La práctica regular del rosario ofrece no solo beneficios espirituales, sino también impactos significativos en la salud mental y emocional. Al meditar sobre los misterios y recitar las oraciones, el fiel experimenta una sensación de serenidad que es difícil de alcanzar de otras maneras. La repetición de las oraciones calma la mente, reduciendo el estrés y la ansiedad. Cada oración es como un paso para alejar las preocupaciones del día a día, creando un espacio de paz interior. Esto es especialmente importante en una era donde el ritmo acelerado de la vida moderna a menudo nos deja sobrecargados. El rosario, con su repetición tranquila, funciona casi como una forma de meditación, permitiendo que el practicante encuentre equilibrio en medio del caos. Además, el rosario tiene el poder de mejorar la calidad del sueño. Muchas personas han reportado que, al rezar el rosario antes de dormir, logran relajarse más fácilmente y dormir de forma más profunda y restauradora. Esto ocurre porque la práctica de la oración activa el sistema nervioso parasimpático, responsable de reducir el estrés y preparar el cuerpo para el descanso. La paz espiritual que viene con la oración del rosario también contribuye a alejar los pensamientos inquietantes que suelen interrumpir una buena noche de sueño. Al hacer del rosario una práctica nocturna, no solo estás fortaleciendo tu fe, sino también creando un ambiente propicio para el descanso y la recuperación. Además de promover paz y sueño reparador, el rosario también tiene un efecto positivo en la resiliencia emocional. Al reflexionar sobre los misterios de la vida de Cristo y de María, el fiel es invitado a fortalecerse frente a las adversidades. Cada misterio, ya sea de dolor o de gloria, ofrece un ejemplo de fe inquebrantable ante las dificultades. Esto nos enseña a enfrentar los desafíos de la vida con más confianza y coraje. El rosario se convierte, así, en una práctica de fortalecimiento no solo espiritual, sino también emocional, ayudando a la mente y al corazón a mantenerse firmes en medio de las pruebas. Muchas personas que han adoptado la práctica diaria de rezar el rosario tienen relatos profundos de transformación espiritual. Hay testimonios de fieles que, al mantener el rosario cerca de sí, sintieron una conexión más íntima con Dios y una renovación de su fe. Para algunos, el simple acto de sostener el rosario bajo la almohada durante la noche trajo una sensación de paz indescriptible, como si estuvieran siendo envueltos por la protección divina. Estos testimonios son inspiradores, ya que muestran el poder de la oración constante y cómo puede cambiar la forma en que enfrentamos el mundo. El rosario, en este sentido, se convierte en algo más que una oración, sino en una verdadera experiencia de fe y entrega. En un caso particularmente conmovedor, una joven que enfrentaba una lucha constante contra la ansiedad y la falta de paz interior encontró consuelo en el rosario. Al comenzar a rezar todos los días, notó que su mente se calmaba más fácilmente, que las preocupaciones diarias perdían fuerza y que su conexión con Dios se profundizaba con cada oración. Ella compartió que, al poner el rosario bajo la almohada antes de dormir, sentía una presencia protectora que la acompañaba durante la noche. Para ella,
El rosario no solo aliviaba sus tensiones, sino que también renovaba su confianza en el plan divino para su vida. Otro testimonio impactante vino de una madre que, después de perder a un ser querido, se sintió perdida y sin dirección. Comenzó a rezar el rosario con más frecuencia, y con el tiempo, sintió que su fe se restauraba. Describió cómo el rosario se convirtió en una forma de intercesión, pidiendo a la Virgen María que la guiara en su dolor y la ayudara a encontrar el camino de regreso a la paz. Para ella, el rosario no fue solo un rito de oración, sino una manera de sentirse abrazada por una madre espiritual, alguien que entendía su dolor y le ofrecía consuelo. Estos testimonios revelan el poder del rosario para transformar no solo la fe, sino toda la vida de quien se entrega a él. El rosario, como práctica personal de oración, tiene también una profunda relevancia dentro de la comunidad cristiana. En muchas parroquias, grupos de oración se reúnen para rezar el rosario juntos, fortaleciendo no solo la fe individual, sino también la colectividad. La oración en grupo crea un ambiente de unión espiritual, donde los miembros comparten sus intenciones y oraciones unos por otros. El rosario, en este contexto, se convierte en una forma de expresar la fe común y buscar la intercesión de María para todos. Esta práctica ayuda a crear lazos más fuertes entre los fieles, trayendo un sentido de pertenencia y apoyo mutuo. En muchas familias, la oración del rosario es un momento de comunión y fortalecimiento de los lazos familiares. Los padres que animan a sus hijos a rezar el rosario con ellos transmiten no solo la importancia de la oración, sino también el valor de la tradición cristiana y de la unidad familiar. Este momento de devoción se convierte en un símbolo de fe compartida, que se perpetúa a lo largo de las generaciones. El rosario en familia es una poderosa herramienta para la educación espiritual de los jóvenes cristianos, creando una base sólida de valores cristianos que los acompañará a lo largo de la vida. Además, el rosario tiene una gran importancia en momentos de culto colectivo. Durante misas y celebraciones especiales, la recitación del rosario puede hacerse como forma de preparación espiritual o como una práctica para reforzar la comunidad de fe. En los retiros espirituales, por ejemplo, el rosario se convierte en un punto de meditación y reflexión profunda, ayudando a los participantes a reconectarse con Dios y con su misión cristiana. La relevancia del rosario, por lo tanto, no se limita al espacio individual, sino que se expande a la vida comunitaria, promoviendo un fuerte sentido de unión entre los cristianos y fortaleciendo a la Iglesia en su conjunto. Ahora que conoces los poderosos beneficios de poner el rosario debajo de la almohada todas las noches, la pregunta es, ¿estás listo para dar ese paso en tu vida espiritual? Imagina cómo será dormir en paz, sabiendo que estás protegido por la intercesión de María y que tu fe se refuerza con cada oración. No dejes para mañana lo que puede transformar tu vida hoy. ¿Qué tal comenzar ahora mismo? Si ya practicas esta devoción, comparte tu experiencia con nosotros en los comentarios. Y si aún no lo haces, ¿por qué no empezar esta práctica y sentir los beneficios de inmediato? Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo cómo fortalecer tu fe y transformar tu espiritualidad. No pierdas la oportunidad de dar este paso en tu camino con Dios.